Muy buen día a todos y cada uno de ustedes, amados en Cristo Jesús. Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios, continuando esta serie de estudios que tenemos sobre el último libro de la Biblia, Apocalipsis, o el libro de Revelación. Hace 2 semanas, digo hace 2 semanas porque la semana pasada no pude subir el estudio debido a que teníamos la actividad de nuestra iglesia un fin de semana que absorbió bastante tiempo. Entonces anduve en las carreras a última hora y me fue totalmente imposible contar con el tiempo suficiente como para poder preparar el estudio, entregarlo también, grabarlo, subirlo a YouTube, después anunciarlo en Facebook. En fin, fue bastante imposible, pero estamos acá hoy día, este día miércoles 14 ya de agosto de este año 2024, que ya dentro de pocos meses ya le estamos diciendo adiós a este año 2024 y dándole la bienvenida al 2025. Así que más que bienvenidos todos ustedes. Y hace 2 semanas estuvimos terminando el estudio sobre las características de la segunda bestia que aparece en Apocalipsis 13, esa bestia que sube de la tierra. La primera bestia estuvimos hablando semanas anteriores sobre lo que es esa bestia que sube del mar, refiriéndose específicamente al anticristo. Ahora esta segunda bestia hemos estado diciendo de que es precisamente el falso profeta. Ahora, una de las características bien claras, bien específicas, es que dice de que tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Precisamente estamos hablando de que el enemigo siempre ha tratado de copiar, de hacerse pasar por Dios y de esa forma pues engañar al hombre, a la mujer, a lo ancho y largo de este planeta. Ahora la aparición de esta segunda bestia, recordemos, está el dragón, la serpiente antigua, Satanás, el diablo, el acusador de los hermanos, nuestro adversario, que es Satanás mismo. Aparece la primera bestia que sube del mar, el anticristo. Ya llevamos 2, y ahora que estamos viendo lo que es esta segunda bestia que sube de la tierra, es precisamente el tercer personaje, y con esto se presenta, por así decirlo, famosa Trinidad satánica. Ahora, aparte de tener esos 2 cuernos, estas 2 bestias que aparecen en Apocalipsis 13, las 2 tratan de imitar a Cristo el Señor. Por ejemplo, la primera bestia, es decir, el anticristo, es herida y muere, pero después vuelve a la vida nuevamente. Es precisamente una copia de lo que fue Cristo nuestro Señor. Y ya con esto muchos le seguirán y muchos van a decir qué milagro más impresionante. Aparte, la segunda bestia, que tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, como he comenzado ahora en día, difiere en el cordero de Dios, que tiene 7 cuernos. Esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 5 versículo 6, donde dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, la visión que tuvo el apóstol San Juan, dice: y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, refiriéndose a Cristo el Señor, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Esta segunda bestia que estamos analizando, 2 cuernos. El Cordero de Dios, visto en Apocalipsis, no tiene 2 cuernos, sino que tiene 7. Aparte de eso, este falso profeta finge ser un cordero para poder de esa manera agredir al mismo Cordero de Dios y a los santos en Cristo, que tendrán que salir de la gran tribulación. Ahora, es decir, de que sus actividades están confinadas a los seguidores de Cristo en aquellos días acá en la tierra.
ya que antes de que todas estas cosas sucedan, antes que aparezca la primera bestia, esta segunda bestia, la iglesia de Cristo ya está gozando de la presencia de su Señor, y esa iglesia de Cristo es usted y soy yo, todos juntos los que hemos nacido de nuevo después de que Cristo el Señor ascendió a los cielos. Toda la iglesia del Señor va a ser levantada antes que estas cosas comiencen a suceder. Cuando hablamos de cuernos en esta segunda bestia, hablar de cuernos es un símbolo de poder físico, de poder moral, de poder en cuanto a realeza se refiere, por lo que los dos cuernos de esta segunda bestia que sube de la tierra representan la combinación de rey y de profeta al mismo tiempo. Y esto es precisamente, esto es lo que va a hacer que muchas personas crean a estos dos personajes, al anticristo y al falso profeta, porque hablar de que se va a presentar como rey y profeta es precisamente una copia de lo que fue nuestro Señor Jesucristo. El Señor es presentado como Rey de Reyes, Señor de Señores, es como el profeta de profetas, el apóstol de apóstoles, el evangelista de evangelistas, el pastor de pastores. Y la segunda bestia se presentará por tener esos dos cuernos como rey y como profeta. Aparte de eso, la autoridad que esta segunda bestia tendrá va a abarcar dos áreas. Y estas dos áreas serán lo religioso y el milagroso. Esa autoridad milagrosa que tendrá, la observamos directamente en el lenguaje de la bestia, con apariencia de cordero, pero con un engañador poder satánico. Ahora, lo religioso, lo milagroso, esto es lo que engaña precisamente a muchas personas, aún aquellos que asisten a las iglesias, que están en los servicios, muchas veces por lo que ven sus ojos se dejan ir y dicen, no, sí que allí sí, está ocurriendo algo. Entonces, por lo que la gente ve, es lo que la gente sigue. Y esta segunda bestia, este falso profeta, va a tener una facilidad de milagros, por así decirle. Un milagro es aquello que está por encima de los eventos naturales que nosotros conocemos acá en la tierra. Algo que está sobre lo natural ya es considerado como un milagro. Y precisamente esta segunda bestia se aparecerá de esa forma. Ahora, todo esto va a ser para que de esta forma los cuernos de esta segunda bestia le proporcionen a ella misma una fuerte atracción religiosa, y además tendrá la capacidad, por así decirlo, de reunir a todos los grupos religiosos de aquel entonces, de un futuro no muy lejano, para que se desarrolle, por así decirlo, lo que es la famosa Iglesia Universal. En otras palabras, el ecumenismo mundial desarrollado, dirigido bajo la autoridad, bajo la religiosidad, bajo los milagros que presentará esta segunda bestia. Todas las personas van a conglomerarse siguiendo a este falso profeta. Ahora, mencionado precisamente como falso profeta, lo vemos en el capítulo 16, versículo 13 de Apocalipsis, donde le vemos que va a estar desempeñando directamente un papel como de siervo. Entonces, recordemos que un profeta era un siervo de Dios, y este falso profeta se presentará del mismo modo. Ahora, ¿por qué entender, por qué aprender, por qué meternos a fondo en las Santas Escrituras? Es para que nosotros no seamos engañados por lo que vemos, por lo que nos digan, por lo que sintamos, por lo que nos cuenten, por lo que aparezca en televisión, por lo que aparezca en internet,
por lo que aparezca en todos los medios de comunicación social. Mire, va a ser un evento la presentación de estas dos bestias, y Satanás mismo atrás de ellos, viendo las funciones que ellos van a estar desarrollando. Ahora nosotros necesitamos estar al tanto de estas cosas, porque lo que va a ocurrir en un futuro no muy lejano con estas dos bestias, pareciera de que están sucediendo también algunos destellos, por así decirlo, en nuestros días. Líderes de congregaciones, líderes religiosos, haciendo, diciendo cosas, y mucha gente les sigue. Un día de estos estuve observando un corto video en internet de una congregación cristiana, por así decirlo, porque tenían unos letreros grandes, El Shaddai, por aquí, por allá, frases muy cristianas, frases bíblicas, pero al frente se estaba presentando una danza por parte de un grupo de jovencitas, más o menos ellas, serían unas 15, 20 de ellas, y prácticamente ellas presentando una danza cristiana, pero tenían un movimiento de caderas increíble, y señoras que estaban en la primera fila viendo a esa jovencita también descosiéndose, como decimos nosotros. Ahora, ¿será eso de Dios? No estoy diciendo no danzar, porque la danza es parte del pueblo cristiano. Sin embargo, ya una danza provocativa, ya una danza sensual, eso ya no tiene que ver con Dios. Y eso sí, esa congregación llena de gente. ¿Por qué? Porque ahí está bonito. No escuché al predicador, no sé quién fue el pastor de esa congregación, pero sumémosle a todo esto, si el líder de esa congregación realiza un milagro, no hombre, esto se va a abarrotar, porque la gente se va por lo que los ojos ven. Y aquí es donde nosotros necesitamos sabiduría de Dios, que la encontramos precisamente en la Santa Palabra, para no ser engañados en aquellos tiempos, si es que no guardamos nuestra dignidad como hijos de Dios, como hijas de Dios, ustedes las hermanas, y tendríamos que pasar por esa situación difícil y tener que pagar con nuestra vida para alcanzar salvación. En este momento la salvación es por gracia, pero en aquellos días tendrá que pagarse con la vida para poder tener derecho a la salvación. Entre otras cosas también, este falso Cristo de Satanás también tendrá su propio Elías. Es decir, el falso Cristo es el anticristo. Y esto es lo que presenta directamente un escritor cristiano de nombre Ralph o Rafael Brown. Él dice: el falso profeta será el Elías del anticristo. Si usted se recuerda, cuando Cristo aparece, antes de que comience a ejecutar los milagros que él hizo, antes de eso apareció el profeta Juan el Bautista, aquel que venía, prácticamente se habló de él, el Elías que había resucitado. Y este fue el precursor de Cristo. Este fue el que anunció a Cristo. Este fue el que le habló a las multitudes sobre Cristo el Señor. Y del mismo modo, así como Cristo tuvo a Juan el Bautista, que fue directamente el Elías que había resucitado, que andaba en el corazón con el corazón de Elías, entonces el anticristo tendrá su propio Elías, que será esta segunda bestia que surge de la tierra, o falso profeta, como le hemos estado llamando nosotros. Ahora, el dragón le da su poder externo a la primera bestia, al anticristo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 12, en su segunda parte dice: y el dragón le dio su poder y su trono, y además grande autoridad. Ahora, a la segunda bestia
le da, por así decirlo, de su espíritu, porque ésta habla como dragón, como hemos visto en Apocalipsis 13, versículo 11, que esta segunda bestia que surge de la tierra, el falso profeta, habla como dragón, es decir, tiene el mismo lenguaje de Satanás. Ahora, estas son características de esta segunda bestia. Aparte de eso, empleará también la misma sutileza para poder engañar que utilizó Satanás cuando engañó a Eva allá en el huerto del Edén. Una sutileza impresionante, entregando tentación a los ojos, mintiendo y diciéndole así que Dios ha dicho esto, no va a ocurrir eso. En otras palabras, él es mentiroso. Escucha bien lo que te digo, vas a tener conocimiento nomás y vas a ser como Dios, pero no te vas a morir. Y ese fue el gran error que cometió Eva y después Adán también. Pero es la misma forma que va a proceder Satanás con relación a esta segunda bestia. Este falso profeta tendrá la apariencia de cordero, como hemos dicho. Sin embargo, sus palabras lo van a delatar como fiel ministro de Satanás. Y es ahí donde nosotros necesitamos abrir bien nuestros ojos. No nos dejemos ir simplemente, cuando digo abrir bien nuestros ojos, no por lo que vemos, sino los ojos espirituales, para captar qué es lo real en verdad, qué es lo de Dios, qué es lo genuino y qué es lo falso. Muchas personas, muchos líderes congregacionales se presentan, pero los hechos, pero las palabras que pronuncian son las que dan a conocer en esencia la clase de personas que son, la clase de líderes que son, si son genuinos de Dios o son falsos. Y si son genuinos de Dios, capaz se han torcido y sus propias palabras los delatan. Hoy dicen una cosa, mañana dicen otra. No sé, que Dios me dio una revelación hoy, que no hay que mover estos lentes de aquí. Dios me ha dicho, no hay que moverlos. Pero con el tiempo, no, ya Dios me dijo otra cosa, hay que moverlos y hay que ponerlos acá. O sea, Dios cuando dice algo, es así. Su palabra no cambia. Los que cambiamos somos nosotros. Hoy decimos una cosa, mañana decimos otra. Si ahora las cosas son así, es porque no es de Dios genuinamente. No es un ministerio que esté a tono con la palabra de Dios y con la presencia misma de Dios. Porque Dios no cambia, Dios no es hombre para que mienta, dice la Escritura, ni tampoco hijo de hombre para que se arrepienta de lo que ha dicho. También el dragón va a utilizar, cuando hablo de dragón me refiero a Satanás, utilizará al falso profeta para sus fines morales y espirituales. O sea, de manera que estas dos bestias serán los subalternos inmediatos de Satanás al acercarse el tiempo del fin. Esto es lo que hemos estado diciendo respecto a las características de esta segunda bestia. Ahora, las actividades que se desarrollarán en esta segunda bestia. Primero, ejerce el poder de la primera. Tenemos la primera, que es el anticristo. Esta segunda bestia lo que va a hacer es ejercer el poder de la bestia en sí. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 12, dice la Escritura, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Es decir, ejerce toda la autoridad del anticristo. ¿Quién? El falso profeta. Cuando dice que es en presencia de ella, se refiere o implica directamente como sirviendo, como apoyando a la bestia y ejerciendo al mismo tiempo
un poder subordinado totalmente al anticristo. Es decir, el falso profeta va a tener un poder, pero va a ser totalmente sometido al anticristo. La primera bestia es la cabeza, por así decirlo, la cabeza titular, y podríamos llamarla también plenipotenciaria, es decir, que tiene todo el poder de una fuerte confederación de naciones, de reinos, de hombres, de pueblos, de lenguas. Y esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 19, los versículos 9 en adelante. Veamos lo que dice. Esto, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Versículo 10. Y son 7 reyes. De esto estuve haciendo mención un tiempo atrás. 5 de ellos han caído. Uno es 6. Y el otro aún no ha venido. 7. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto, se le está dando a conocer al apóstol Juan, son 10 reyes, 10 reinos, 10 gobernantes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad, dice la Escritura, como reyes juntamente con la bestia, con el anticristo. Estos, cuando dice esto, se refiere a los 10 reyes. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pensemos por un momento. ¿Qué ocurriría en estos días en que vivimos si el reinado de Mónaco, del Reino Unido, cuando hablo del Reino Unido me refiero a todas las naciones que están bajo la Confederación de Inglaterra, incluyendo Australia? Aquí hay un primer ministro, pero aquí hay un rey, el rey Juan Carlos de Inglaterra. Ese es el rey de acá. Los reyes de España. Pongamos todos los reinos y las naciones, o las naciones más poderosas. ¿Qué tal si metemos a los del famoso grupo BRICS? BRICS es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. O metemos a las 10 naciones más poderosas actualmente, y que los gobernantes de cada una de estas naciones, pensemos por un momento, le den todo el poder y toda la autoridad de sus naciones a una persona. ¿Qué personaje podrá surgir si se le entrega el poder y la autoridad de 10 reinos, o de las 10 naciones más poderosas del mundo, o de los 10 países europeos que le digan a un personaje en nuestros días: tenga toda la autoridad usted y todo el poder? Le damos todo el poder y le damos toda la autoridad. Bueno, eso va a ocurrir con esta segunda bestia. Se le va a entregar todo el poder y toda la autoridad. Ahora, este poder ejecutado del falso profeta va a consistir directamente en el empleo de la fuerza, y con autoridad hará de que toda la gente adore al anticristo. Mire qué diferente es en nuestros días. El Espíritu Santo nos mueve a nosotros para que nosotros adoremos a Cristo, pero no nos obliga.
no nos está diciendo, si no adoras a Cristo, yo soy el Espíritu Santo, y si no adoras a Cristo, el Señor, el Hijo del Dios eterno, entonces hoy mismo te mueres. No, el Espíritu Santo no actúa así. El Espíritu Santo nos mueve, pero quienes tomamos la decisión somos nosotros. En el caso del falso profeta será totalmente diferente. Hará que ese poder que se le entregue a él va a hacer de que todas las gentes, quieran o no, tendrán que adorar al anticristo. Ahora, este falso profeta es de las dos bestias, es de lo peor. Es peor que la primera, porque la primera viene con fuerza, viene con destreza, viene con impiedad y todo, pero esta segunda bestia mezclará lo religioso con la autoridad del mundo. Y cuando hablamos de lo religioso, hablamos de lo espiritual, y hablar de lo espiritual es lo que tiene la esencia misma de nuestro ser. Entonces esta segunda bestia se presentará, y esta es una, por así decirlo, una de las actividades de esta segunda bestia que surgirá de la tierra, porque tiene en sí el objetivo central es lo espiritual, para engañar a las personas y a lograr esas cosas. Entonces las gentes irán directo al infierno. Va a ser como, se presentará como un lobo con piel de oveja, engañando a medio mundo. Porque recordemos de que Satanás es mentiroso, es padre de mentira, él es el padre de la mentira. En cambio de Abraham, el creyente Abraham de las Escrituras, del Antiguo Testamento, del libro de Génesis, mencionado a lo largo de toda la palabra, él es el padre de la fe. Es una diferencia descomunal. Ahora, fuera de la Tierra Santa, fuera de Israel, esta segunda bestia tendrá también la autoridad para poder ejecutarla, forzando a todas las naciones que vengan y que adoren al gran confederado de esos 10 reinos, que es la primera bestia o el anticristo. Esto se va a dar a conocer de una forma sin precedentes. Otra de las actividades que tendrá es que va a llevar a cabo la voluntad del anticristo. Me refiero, la segunda bestia va a llevar a cabo la voluntad de la primera, es decir, el falso profeta va a llevar a cabo la voluntad del anticristo o de la primera bestia. Estas, vamos, por así decirlo, vivirá, se moverá, actuará, funcionará y rendirá todo su ser a la voluntad del anticristo mismo. Va a desempeñar el papel directamente como un siervo del anticristo. Con el tiempo, nosotros posteriormente veremos que va a inspirar a las naciones para que se unifiquen y den todo su poder y toda su fuerza a la bestia, como vimos anteriormente, esos 10 reinos, esas 10 naciones, entregando toda la autoridad al anticristo. ¿Y quién va a ejecutar esto? La segunda bestia, el falso profeta, lo va a empujar. Ahora, estará imitando directamente a Cristo, quien dijo, refiriéndose a la entrega de su voluntad, a la voluntad de su Padre. El Señor Jesucristo dijo, Juan capítulo 6, versículo 38, búsquelo por favor. Porque mire las palabras del Señor Jesucristo. Él dijo, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Inclusive el Señor Jesucristo dijo, las palabras que yo digo son las palabras que yo oí del que me envió, de Dios Padre. Dios Hijo entonces sometiendo su voluntad a la voluntad del Padre. El falso profeta
sometiendo toda su voluntad a la voluntad del anticristo. Es precisamente una copia. Es como un falso, llamemos como un falso ministro, así como los billetes falsos, que hay que verlos, pero con mucho cuidado. Hay quienes hasta con lupa, o hasta como con pequeños microscopios, para poder ver si el billete es falso o es genuino. Va a ser bien difícil, especialmente para aquellos que nunca han rendido su vida a Cristo y que se dejan ir por cualquier cosa, donde escuchan algo y ahí van. Esos van a ser engañados, pero de una forma fácil. Ahora, este falso profeta realizará además grandes maravillas a la vista de todos los hombres. Y esto va a hacer de que la gente sea atraída. Habrá muchas señales de su parte que va a estar ejecutando, y son obras directamente de naturaleza puramente satánica. Porque lo espiritual de esta segunda bestia, su origen es directamente satánico. Ahora, con la ayuda de demonios también, hará maravillas y señales, los cuales están preparadas para engañar a las mentes terrenales, aunque no engañará a los escogidos del Señor en ese tiempo de la famosa gran tribulación. Esos se van a mantener firmes, se van a mantener fieles al Cordero. Le dirán no a la bestia, le dirán no al falso profeta, le dirán no al dragón mismo. Ahora, los seguidores del verdadero Cristo sabrán que un milagro no es lo suficientemente poderoso para garantizar que lo que están haciendo es obra de Dios. Y es aquí donde nosotros necesitamos, por eso digo, abramos bien los ojos espirituales y no nos dejemos engañar por lo que otros digan o cuenten, a menos que un milagro es ejecutado y va de acuerdo a lo que Dios dice en su santa palabra. Entonces eso es de Dios. Ahora va a ejecutar grandes señales, grandes milagros delante de los hombres, porque dice, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Un evento de esto se dio en los días del profeta Elías, cuando él dijo que vengan todos esos profetas de Baal y que clamen a su Dios, y a ver si desciende fuego y consume el holocausto que ellos han preparado, y yo voy a preparar el mío, y yo solito en contra de todos ellos. Y Dios respondió al clamor de Elías, porque descendió fuego del cielo y tomó aquel holocausto y lo quemó, y es más, hasta el agua se lo llevó. Entonces la gente dice, sí, Jehová es Dios, Jehová es Dios, porque habían visto. Bueno, la segunda bestia, el falso profeta, se presentará y va a hacer aún descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¡Qué asombro va a haber en esos días por parte de toda la gente! No, hombre, este es un gran líder. Como no, a este sí hay que seguirlo. Dice el versículo 14 ahí mismo, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Es decir, las señales que se le ha permitido hacer al falso profeta en presencia del anticristo mismo, mandando a los moradores de la tierra, escuche, que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Acaso no es lo mismo que nosotros vivimos? Se nos da o se nos dio directamente en la iglesia donde íbamos la mayoría de latinos, la iglesia católica. Imágenes presentadas se les da a las personas
Y la gente lo que hace, se postra. Y yo he escuchado decir a muchos católicos, nosotros no las adoramos, nosotros las veneramos, pero doblan sus rodillas. Manos al pecho, o se golpean el pecho. Hasta lloran delante de las imágenes. Y eso no será lo mismo que va a ser la imagen del anticristo y todo mundo a adorar la imagen. Y es ahí donde nosotros vamos a necesitar gran cuidado en estos días para no llegar y tener que pasar por ese proceso. ¿Cómo? Simplemente rindiendo nuestra vida a Cristo, porque las imágenes tienen un papel muy importante. Ahora, ojo, no es simplemente una imagen que se considera como un ídolo, porque si hablamos de ídolo, muchas veces el dinero es un ídolo que nosotros ante él nos doblegamos. La familia muchas veces se vuelven unos ídolos ante los cuales nosotros nos doblegamos y le damos el primer lugar a esos ídolos, al trabajo, al estudio, muchos a las propiedades que tienen y vienen a ser como sus ídolos, como dioses, y ahí se entregan totalmente a esas cosas o a esas personas. Tengamos cuidado en la vida que estamos llevando adelante. ¿Sabe de que esto de hablar de idolatría, esto no solamente, escúchame bien lo que voy a decir, esto no se da solamente en el catolicismo romano, se da aún dentro de las iglesias cristianas, porque muchos cristianos idolatran a sus líderes, idolatran a sus pastores, y como ellos no hay otros, y el de nosotros es único, y llegan a decir, la única iglesia es la de nosotros, porque aquí sí, aquí está el poder de Dios. Idolatría pura. Y lo que el líder dice, eso hacen. Dije anteriormente, Dios me ha dicho, los lentes no deben de moverse de ahí. Pero pues el líder dice, no, hay que cambiarlo. No me refiero a cosas sencillas, los lentes. Me refiero a otra clase de actividades que se dan dentro de las congregaciones. Antes no podíamos hacer esto porque nuestro líder decía que no, que Dios le había dicho que era malo. Pero después Dios le dijo, no, me equivoqué, háganlo, está bien que hagan eso. ¿En qué quedamos? ¿Será que Dios se arrepiente? ¿Será que Dios cambia? Por eso dije, los que cambiamos somos nosotros. Los que le damos vuelta a las cosas somos nosotros. Cuidado con la idolatría dentro de las congregaciones, porque somos especialistas en los católicos romanos, pero dentro de la iglesia cristiana hay idolatría también. Por esa razón, su vida rendida a Cristo solamente, no a los hombres, no a las autoridades de la iglesia, y que lo que digan es el amén. No, momento. Porque si se hace eso, eso se llama idolatría. Como nuestra iglesia no hay otra, gracias a Dios que no hay otra como la de ustedes. Quien quiera que esté viendo la grabación de este video, mientras nosotros seguimos profundizando en el libro de Apocalipsis para hacer comparaciones de lo que vivimos con lo que vendrá en el futuro. Que Dios me les bendiga grandemente, que Dios derrame ricas y abundantes bendiciones y claridad de mente y de espíritu para ver la diferencia entre lo bueno y lo malo, en lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Esforcémonos por seguir adelante, esforcémonos por conquistar, esforcémonos para poder invitar a otros también a que vengan a los pies de Cristo y que de esa forma aseguren su vida eterna, que puedan venir en arrepentimiento al Señor. Mientras tanto, nosotros seguimos adelante en este caminar. Nos vemos la otra semana, continuando con las actividades
de esta segunda bestia que surge de la tierra y que también le conocemos como el falso profeta. Su servidor Guillermo Esquivel, pastor de la iglesia Sutherland Christian Center en la ciudad de Dandenong, aquí en México. Bendiciones para todos y nos vemos la otra semana. Hasta luego.